Hoy, continuando con este seminario de verano, vamos a enfocarnos en algunas cuestiones fundamentales o elementales de la catequesis, también a partir de, pues, las directrices, las orientaciones, los criterios que el nuevo directorio para la catequesis nos ha ido, pues, marcando para esta renovación de la catequesis. Como ustedes ya vieron, hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy está con nosotros el padre Eduardo Mercado. El padre Eduardo, voy a leer aquí una reseña de su currículum, que es muy pequeñita, pero que sintetiza mucho de lo que ha hecho. Pues bueno, es sacerdote de esta Arquidiócesis de México, realizó estudios de licenciatura en teología en el ICE, licenciatura en teología con especialización en pastoral juvenil y catequética en la Universidad Salesiana de Roma, y maestría en Pedagogía Catequética en la Universidad Católica Lumen Gentium de esta arquidiócesis. Es docente en la Universidad Católica Lumen Gentium y en la Universidad Pontificia de México. Tiene diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. Fue director de la Comisión de Catequesis de la Arquidiócesis Primada de México y director del Instituto Sede Sapienza. Es miembro de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos y es miembro del Cabildo Metropolitano de la Catedral de la Ciudad de México. Y aparte, pues es un muy buen amigo, muy estimado por todos. Y padre, pues le damos la bienvenida y le agradezco nuevamente su tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fer, por esta presentación. Pues mira, te agradezco también a ti que me hayas invitado. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema porque creo que los tiempos son muy justos. Ahorita tengo 50 minutos hasta donde entiendo y después vendría una sesión de preguntas o para interactuar con los participantes unos 20 minutos, ¿no? Si entiendo. Sí, pero si bueno, necesita más tiempo... Miren, pues la invitación... Si requiere más tiempo, No, con todo gusto. ahí vamos. Ok, perfecto, excelente. Mira, pues bueno, yo creo que el tema que me pidieron pues compartir, aquí tengo la ficha técnica que me mandaron, el tema es lo fundamental de la catequesis a partir del directorio para la catequesis. Seguramente ya han tenido bastantes introducciones de que ahora para el tema de la catequesis estamos siendo iluminados por un nuevo directorio que salió en el 2020 o fue presentado en el 2020, ¿no? Sería el tercer directorio o algunos le llamamos el nuevo directorio y bueno, y sería el tercero en este sentido, ¿no? Y luego el objetivo es que los participantes identifiquen los elementos fundamentales de la catequesis. Yo me quedé mucho con esa idea, los elementos fundamentales de la catequesis y las propuestas renovadoras contenidas en el directorio para la catequesis. Y bueno, pues lo que ya decía un poquito, tenemos esta situación del tiempo, pero bueno, ya Fer nos da un poco de flexibilidad si es que se necesita un poquito más de tiempo, ¿no? Bueno, miren, yo tengo una presentación, bueno, seguramente digo, ya tuvieron alguna introducción sobre el nuevo directorio, ¿verdad? Que está dividido en 3 partes y de esas 3 partes tiene 12 capítulos, ¿no? Cada parte tiene varios capítulos y así se van dividiendo los llamados 12 capítulos. Yo en concreto, por el tema, creí conveniente para no dispersar mucho, que solamente con la presentación del capítulo 2, capítulo 2 del directorio de la primera parte, pues ahí es donde viene lo elemental de la catequesis y es lo que les voy a compartir. Voy a compartir pantalla, creo que ya lo puedo hacer. Bueno, ¿sí se ve la presentación? Sí, sí se ve, padre, gracias. Perfecto. Bueno, entonces comienzo. Miren, entonces como he comentado, pues para mí lo fundamental de lo que es propiamente la catequesis, que es así como entiendo el tema, está en el capítulo 2. Todos los demás capítulos son importantes, interesantes por el tema de la contextualización, por el tema de la iluminación y por
por supuesto, la parte del actuar, ¿no? Siguiendo siempre este método pastoral de ver, juzgar y actuar, ¿no? Entonces, el capítulo 2, de hecho, el título que lleva, yo creo que el título ya es muy sugestivo, cuando dice, habla de la identidad de la catequesis, ¿no? Aquí lo que yo quiero compartir es que entendamos realmente qué es la catequesis, ¿no? Seguramente la mayoría de ustedes son catequistas y han tenido alguna experiencia en catequesis, ciertamente la mayoría con niños y también, pues, todavía ciertamente con preparación para los sacramentos. Pero bueno, esto es ya una experiencia que puede ser enriquecida precisamente por esta presentación de que la catequesis no se puede quedar anclada a los niños y mucho menos a la preparación para los sacramentos. Bueno, entonces, ahí está. El primer punto que desarrolla este capítulo precisamente le llama naturaleza de la evangelización. Digo, perdón, de la catequesis, naturaleza de la catequesis. Usted sabe que la palabra naturaleza hace referencia a su esencia o razón de ser. ¿Por qué existe la catequesis? ¿No? Es un poquito como para entender este concepto de naturaleza, ¿no? Naturaleza de la catequesis. Dice que su naturaleza es eclesial. De hecho, voy a hacer muchas referencias al directorio del 97, porque aparte de que es el que yo trabajé por muchos años para los temas de catequesis, creo que este nuevo directorio, en mi impresión, no es que haga nuevos aportes desde el punto de vista teológico pastoral. Yo creo que más bien son los contextos y la mirada hacia adelante lo que es novedoso, ¿no? Quiero decir que de alguna manera lo que aquí se dice ya se había trabajado y se había dicho desde antes, desde los directorios anteriores, especialmente yo hago referencia al de 1997, que fue el segundo directorio. Y entonces, desde ahí se habla que la naturaleza de la catequesis es totalmente eclesial y que no hay que olvidar que la catequesis parte del mandato misionero de Jesús. De ahí su íntima relación con la idea del mandato misionero o el tema de la evangelización, ¿no? Porque la catequesis es parte de este mandato misionero de Jesús, de vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio. Y bueno, el centro es el misterio pascual del Señor. Por supuesto que entender la vida eclesial sin la centralidad del misterio pascual, pues sería no entender lo que es nuestra fe y nuestra religión y obviamente nuestras prácticas religiosas, ¿no? Porque el centro, yo creo que simplemente lo sabemos, ¿no? Lo entendemos perfectamente, ¿no? Yo como sacerdote, pues sí puedo hacer muchas cosas, aunque la esencia de mi ser sacerdotal está en la celebración del misterio pascual en cada Eucaristía, ¿no? Entonces, el centro de la vida cristiana y del ser cristiano está en el misterio pascual, que es el misterio del Señor muerto y resucitado que celebramos de manera muy particular o muy especial en cada Eucaristía, en cada celebración de la misa, ¿no? Y porque nos recuerda, por eso, esta naturaleza eclesial es porque nos recuerda que la catequesis acompaña, educa y forma en la fe y para la fe, ¿no? Entonces, acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Yo creo que pues, es cuestión de comprender. Yo esto lo entiendo muy bien cuando, por ejemplo, lo relaciono con el tema del bautismo, ¿no? Cuando hablamos del bautismo, por ejemplo, decimos que la iglesia es nuestra madre porque nos engendra en la fe. O sea, ella nos engendra la vida de la fe y de la gracia por el sacramento del bautismo. Pero la iglesia no solamente se queda en el papel de ser madre, sino también es maestra, como lo puede ser cualquiera de nuestras madres que nos enseñaron, nos educaron, nos orientaron siempre en la vida y lo siguen haciendo, por supuesto. Entonces, este es el sentido de la catequesis, entenderla como una madre que nos ha engendrado en la fe, pero que no se desentiende de su responsabilidad de educarnos, dice acompañarnos, educarnos y formarnos en la fe y para la vida de la fe, ¿no? Una cosa importante que nos recuerda y hace referencia al directorio del 97 es que se subraya el papel tan importante de la catequesis en su etapa carismática, lo que muchos comprendemos o entendemos como el primer anuncio, y la etapa mistagógica, que sería la etapa de profundización de los misterios celebrados, pero que de alguna forma hace referencia, si ustedes se acuerdan, en el directorio del 97 se hablaba de la catequesis de primer anuncio,
la catequesis de iniciación y la catequesis permanente, ¿no? Entonces, en el concepto de que la catequesis querigmática estaría el primer anuncio, lo que entendíamos como la catequesis primer anuncio, y que no es ninguna novedad, pero digamos, haciendo referencia al director del 97. Después Aparecida, el documento de Aparecida, va a subrayar mucho esto, y en el magisterio del Papa Francisco lo vamos a ver continuamente, ¿no? Esta referencia a la importancia de la catequesis querigmática, que de alguna forma podría ser la etapa previa, o la etapa previa a lo que es realmente la iniciación cristiana, la catequesis de la iniciación cristiana, y la etapa de profundización de los misterios celebrados, y lo que sería propiamente la entronización a la vida cristiana. Así nos enseña que la catequesis inicia y profundiza, ¿no? Por eso les digo que a veces cuando nos quedamos con la catequesis solamente pensada para los niños, en una catequesis pensada solamente pues para los sacramentos, pues sí es una parte de la catequesis, pero no es toda la catequesis, ¿no? Sino que debe de implicar estos momentos, ¿no? Yo creo que la catequesis hoy tiene que verse más desde estas etapas, desde estos momentos, ¿no? De hecho, mañana voy a tener la oportunidad de estar también con los catequistas de la diócesis de Iztapalapa, y el tema que me toca profundizar tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con ellos va a ser el tema de la catequesis de inspiración catecumenal. Entonces, tiene que ver mucho con esto, entender la catequesis como un proceso y no como una etapa solamente previa o de preparación. Por lo tanto, entonces la catequesis es parte del proceso evangelizador, ¿no? No sé si todos ubiquemos lo que es el proceso de evangelización. Para los que pues, hemos estado muchos años en la pastoral de la arquidiócesis trabajando, pues podríamos recordar que en la arquidiócesis se diseñó un proceso así llamado proceso evangelizador, con una etapa que se le llamó primer anuncio, una segunda etapa que se llamó reiniciación cristiana, un tercer momento que fue precisamente la catequesis permanente, ya no la catequesis pensada solamente en función de los sacramentos, sino la catequesis como una formación permanente que tendría que ver con la etapa mistagógica, por supuesto. Y el cuarto aspecto era la misión. Eran los cuatro elementos que constituían el proceso evangelizador. Entonces, pues, así entendida la catequesis, hablamos entonces de iniciación, ¿verdad? Iniciación a la vida cristiana, como Aparecida nos sugirió, y creo que ya es un lenguaje muy ordinario entre los catequistas, y así debe ser entre la catequesis. Hablamos de iniciación, pero no solamente de iniciación, sino de crecimiento y maduración, ¿no? O sea, se inicia en la fe, pero no nos podemos quedar en una etapa inicial, sino que esa fe que recibimos a través de los sacramentos tiene que tener su momento de crecimiento y su momento de maduración. Y entonces se subraya la relación íntima entre querigma y catequesis, ¿no? Les digo que ya desde Aparecida se da esta íntima relación entre lo que llamamos la etapa querigmática y la catequesis propiamente dicha, y que después el magisterio del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, y podemos pensar en los diferentes documentos en donde hace referencia a la catequesis, habla de esta relación íntima y estrecha entre querigma y catequesis, ¿no? Porque después nos recuerda, como lo vamos a ver adelante, perdón, de repente me da por adelantarme, pero bueno, es entender el querigma no solamente como primer anuncio. Yo creo que esto es también muy interesante, cómo el concepto de querigma tenemos que cambiar un poquito nuestros esquemas, en donde pensábamos que el querigma era una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra época, Fer, aquí presentes, Leti también, que hemos estado o estuvimos, bueno, yo ya ahorita no tan de lleno en la estructura arquidiocesana, pues, por ejemplo, entender cuando hablábamos de los pregones, por ejemplo, ¿no? Eran 12 temas que tenían que ver con el querigma, y entonces como que a veces reducíamos el concepto de querigma solamente a un retiro de fin de semana. El sistema integral de nueva evangelización, este movimiento eclesial, pues por ejemplo, ellos decían, yo ya estoy evangelizado, ya recibí el querigma en un fin de semana, ¿no? O en los cursillos de cristiandad, las jornadas de vida cristiana, ¿no? Se pensaba que en un fin de semana se podía ver el querigma, y a la larga lo que veíamos es que si el querigma solo, sin las otras etapas, como es la catequesis, pues obviamente era como la parábola de las semillas, una parábola, un arbolito que crece y él solo puede consumir, o las aves del cielo se la pueden comer, ¿no? Es decir, sin fundamento, ¿no? O sea, sería un querigma solo, sin raíces, no sería suficiente. Entonces necesita de
las otras etapas, en donde en realidad lo que seguimos profundizando son los contenidos del querigma, ¿no? Bueno, esto daría para un tema. De hecho, hace poco en la arquidiócesis, ¿verdad? Hay un subsidio nuevo sobre el tema del querigma, interesante, yo lo compré, no pude estar en los cursos o talleres que se dieron, pero lo compré y lo tengo, y lo tengo muy presente, ¿verdad? Entender el querigma hoy no solamente como 12 temas o un retiro de fin de semana. Por eso dice que presenta al primer anuncio, voy terminando esta diapositiva, presenta el primer anuncio como la dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis, ¿no? De cada momento de la catequesis. O sea, el aspecto, vuelvo a este segundo parrafito, ¿no? El centro es el misterio pascual del Señor muerto y resucitado, que lo tomamos de una manera en el primer anuncio o en el querigma y que profundizamos en la catequesis. Bueno, por eso aquí está un poquito lo que ya me estaba adelantando, ¿no? El querigma entonces hoy se entiende como una propuesta, como algo narrativo, ¿verdad? Algo, pues, la narración de este elemento, yo conocí la idea de la catequesis narrativa en los ambientes de catequesis en los que han dado, de lo que es la catequesis narrativa, que simplemente saber narrar como lo hace el abuelo cuando con el nieto le narra partes de su historia y de sus vivencias y de sus experiencias y que atrapa, ¿no? Y que motiva, ¿no? Pero también tiene un sentido afectivo porque implica el tema de la conversión, de la adhesión a la persona de Jesús, a su mensaje. También tiene una dimensión existencial, ¿no? Testimonial, ¿no? Porque lleva ese dejarnos encontrar por el Señor implica el tratar de vivir como Él, testimonial, relacional, porque es una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Simplemente lo que escuchábamos el domingo, el mandamiento del amor, quién es el prójimo, ¿no? Simplemente ahí nos cambia la perspectiva. El prójimo no se reduce a las personas que amamos, que queremos, que están a nuestro lado, sino a todo aquel que tiene necesidad. Y un aspecto también salvífico, ¿no? Porque a través de ahí, del querigma, se manifiesta la salvación de Dios en mi vida, en mi historia, y obviamente eso contagia en la vida y en la historia de otros, ¿no? Dice, el querigma tiene un contenido indudablemente social. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es la dimensión social pues, del mensaje cristiano, ¿no? El mensaje cristiano no se puede reducir o no se puede quedar solamente en algo doctrinal, ¿no? Como pues desgraciadamente a veces podría parecer, ¿no? Como si la fe cristiana fuera solamente una serie de contenidos doctrinales y no nos llevaran a consecuencias que tienen que ver con la vida social, ¿no? Simplemente este domingo los obispos mexicanos nos invitaron, lo que fue la conferencia episcopal mexicana, nos invitó a una jornada de oración por la paz ante la situación que vivimos aquí, de inseguridad, ¿no? Y de violencia en México. Entonces, no podemos quedarnos callados los cristianos ante una realidad que afecta a toda la sociedad. Luego de este mismo punto, ¿verdad? Porque no, seguimos en punto 1, habla sobre el tema que les voy a decir que voy a profundizar mañana con los catequistas de la Dios de Iztapalapa. El catecumenado se convierte entonces en la fuente de inspiración para la catequesis, ¿no? Digo, aquí no me puedo detener. Yo sé que a veces de repente en estos cursos entran catequistas nuevos o catequistas que todavía no han llevado un proceso o no han hecho un recorrido que pues, les ayude a comprender mucho de los conceptos que a veces ya uno maneja como si cualquier otro los entendiera, ¿no? Pero bueno, ojalá, bueno, no sé, al menos nos interesamos por seguir profundizando porque es muy importante conocer lo que fue el catecumenado primitivo en la iglesia primitiva y cómo este catecumenado ahora se convierte en fuente de inspiración para la catequesis, ¿no? Por lo tanto, dice que se requiere una catequesis de inspiración catecumenal, ¿no? Una catequesis de inspiración catecumenal, entendido como catecumenado. Ya cuando hablamos de catecumenado, en sentido estricto, hacemos referencia al proceso que siguen los no bautizados, por eso se llama como catecumenado bautismal. Es decir, creo que a lo mejor, si no te doy mucho conocimiento de lo que es el catecumenado, lo que es la inspiración catecumenal, creo que sí, por lo menos creo que hoy
se hace necesario en la mayoría de las parroquias tener grupos de catecúmenos, ¿no? Hablamos de catecúmenos, ¿no? Es decir, de personas adultas que por alguna razón no fueron bautizadas, ¿no? Puede ser desde niños superando los 7 años hasta adolescentes, jóvenes, ¿no? Incluso personas adultas que por alguna razón no recibieron los sacramentos y entonces se les invita y quieren recibir los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana, se les invita a seguir un proceso de catecumenado, así se llama catecumenado bautismal. Y también, entonces, de ahí hablamos, porque vuelvo aquí a insistir en este párrafo en mayúsculas. El catecumenado, fuente de inspiración para la catequesis, ¿no? Entonces, por lo tanto, también hablamos de una catequesis de iniciación a la vida cristiana. Creo que ya se ha ido metiendo este lenguaje entre nosotros, ¿no? Que la catequesis debe ser un proceso de iniciación a la vida cristiana. Sé, lo vuelvo a insistir, que nuestra debilidad siguen siendo los niños que preparamos para los sacramentos. Pero bueno, de eso se trata ese tipo de cursos que nos motiven a dar un salto y no quedarnos solamente en eso, sino realmente hacer de la catequesis, ¿verdad? Procesos de iniciación a la vida cristiana. Entonces, por lo tanto, dice que hay que distinguir entre un catecumenado estrictamente, que era para los adultos, ¿no? Que pueden ser desde aquellos que llegan a la edad de la conciencia, a partir de los 7 años en adelante y que no han sido bautizados. Entonces, hablamos de un catecumenado estricto, ¿verdad? Y hablamos, dice este nuevo directorio, el directorio del 2020, hablamos de un catecumenado analógico, es decir, se asemeja, es analógico para quienes tienen que completar los sacramentos de iniciación cristiana. Esta idea también me gusta mucho porque la iniciación cristiana implica los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Bautismo, confirmación, Eucaristía. Es decir, que el bautismo no es suficiente para iniciar a la vida cristiana. Por lo tanto, entonces, cuando alguien, que es lo que nosotros nos encontramos frecuentemente, todavía la mayoría de las personas, de los niños, son bautizados en la edad de la inconsciencia. Por lo tanto, cuando llegan a la edad de la conciencia, entonces, y tiene que completar su iniciación cristiana, bueno, pues ahí es donde se entiende por qué de alguna manera esa catequesis, aunque ya están bautizados, ¿verdad? En realidad tiene que tener pues esta clave desde la iniciación cristiana o este sello desde la iniciación cristiana, ¿no? Dice, por lo tanto, se insiste en que la catequesis tiene que ser de inspiración catecumenal, ¿no? Y en ese sentido no hay que perder de vista que se trata de etapas y tiempos. El catecumenado habla de etapas y tiempos, ¿no? Por lo tanto, dice, se debe de hablar de una catequesis que tiene una característica que es la gradualidad. Es muy simple decir esto. Bueno, a lo mejor creo que hoy han cambiado un poco los esquemas y conceptos que se usan, por ejemplo, pero cuando yo estaba en la primaria decíamos, estábamos en primer grado, pasábamos al segundo grado, tercer grado, cuarto grado, hasta cumplir los 6 años de la primaria, ¿no? Y ahí entonces terminábamos una etapa, ¿verdad? Pero con esta característica de la gradualidad y después pasábamos a primero o secundaria. Esa es la gradualidad, ¿no? Entonces la catequesis tiene etapas y tiempos, ¿no? No porque la catequesis tenga que ser escolarizada, es una cosa que no tiene que ver con la catequesis, porque la catequesis más bien tiene que ver con los tiempos de iniciación, la etapa querigmática, la etapa de catequética de iniciación, la etapa de profundización, la mistagogía, ¿verdad? Y ya desde ahí podemos entender por qué hablamos de etapas y tiempos, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Nuestros niños, después de que hacen los sacramentos, no tienen la oportunidad de una catequesis de profundización, de una catequesis de las características de la mistagogía, ¿sí? Bueno, dice que los elementos del catecumenado que hay que considerar es el carácter pascual, creo que ya lo dije desde el principio, la centralidad del misterio pascual, el carácter iniciático que inicia la vida cristiana, ¿verdad? El carácter, otra característica, ¿verdad? Otro elemento es el aspecto litúrgico, que nos hace falta muchísimo en la catequesis, por eso los niños pues se aburren en la misa, porque pues no fueron iniciados lo que es el aspecto litúrgico y por lo tanto la misa no es una atracción.
¿no? Aunque los motivemos, que tienen que ir a misa todos los domingos y todo esto. Bueno, que también aquí el asunto está en el acompañamiento hacia los padres y padrinos, ¿no? El aspecto ritual, el aspecto simbólico, ¿verdad? El aspecto comunitario, muy importante también, un elemento que hoy no debemos de perder. La catequesis no son clases privadas de inglés o de piano, como algunas veces la gente sigue pensando. Y no me puede dar a mí unas clases porque mi hijo que va de esto, que hace lo otro, no tiene tiempo y no sé qué, tiene que tener la experiencia de la comunidad desde la catequesis. Por lo tanto, no, debe de tener la experiencia siempre del grupo. De conversión permanente, ¿no? Porque la conversión es algo permanente, y de testimonio, ¿no? De testimonio. Carácter progresivo de la experiencia formativa, ¿no? Otra vez aparece el carácter progresivo de la experiencia formativa. Entonces, por lo tanto, dice que la catequesis debe tener una clave querigmática, ¿no? Y esta relación entre querigma y catequesis que ya lo vimos anteriormente, entonces por eso debe estar en clave querigmática, porque vuelvo a insistir, el contenido del querigma se profundiza en la etapa de la catequesis, ¿no? Una catequesis en continua relación con la liturgia y la caridad. Desde aquí aparecen otros elementos importantes, ¿no? El aspecto celebrativo de la fe, ¿no? El aspecto celebrativo de la fe y el aspecto de la caridad, Es decir, la caridad implica ese aspecto social, testimonial. De hecho, cuando hablamos de la caridad, hacemos referencia mucho a la pastoral social, ¿no? Lo que tiene que ver, lo que de alguna forma aprendimos este domingo con la liturgia de la palabra de quién es mi prójimo. Bueno, pasamos a un segundo punto del segundo capítulo, que sería la catequesis en el proceso evangelizador, todavía para que nos quede mucho más claro, ¿no? Entonces, aquí nos hace pensar en la importancia de la relación entre el primer anuncio y la catequesis, ¿no? Esta relación con el querigma, ¿no? Algunos hablan en este sentido de una especie de precatecumenado. Digo, sería interesante que todos comprendiéramos qué es el catecumenado para poder entender estas expresiones, pero bueno, digo, por lo menos estos cursos deben ser una motivación para que ustedes sigan profundizando en los temas y pues lo que ustedes crean que les hace falta, pues buscarlo y bueno, la forma de tener acercamiento a este tipo de conceptos que nos ayuda a comprender mejor lo que es la catequesis, ¿no? Entonces, algunos hablan del precatecumenado y algunos mejor hablan de la catequesis querigmática, ¿no? Entonces hablan, fíjense cómo hay aquí ya algunos términos: primer anuncio, precatecumenado, catequesis querigmática, pero nos estaríamos haciendo referencia a lo mismo, ¿no? Que sería el primer encuentro, porque ese es el sentido del primer anuncio, el primer encuentro del mensaje cristiano, del mensaje evangélico, el encuentro de una persona con ese mensaje, ¿no? Dice, aunque distintos, porque a veces confundimos, ¿no? Una cosa es la catequesis querigmática y otro es lo que es propiamente la catequesis, ¿no? Dice, aunque distintos, a final de cuentas son complementarios, ¿no? Yo aprendí una expresión sobre esta idea, ¿no? Digamos que el aspecto querigmático o del primer anuncio, ¿verdad? Es como el aspecto provocativo, provoca, llama, ¿verdad? Pero se necesita un segundo momento que es la profundización, que es lo que le toca propiamente a la catequesis. Por eso incluso en el catecumenado antiguo, esta etapa catequética que se le llama catecumenado como tal, era la etapa más extensa y más larga del proceso de iniciación, ¿no? Del proceso de formación, el proceso de iniciación. Dice, la relación entre catequesis de iniciación cristiana, acción misionera y acción pastoral. Aquí en estos términos ustedes pueden encontrar lo que se decía anteriormente. La acción misionera sería la catequesis querigmática o el querigma o el primer anuncio, y la acción pastoral sería ya propiamente la etapa mistagógica, que sería ya entrar de lleno en la vida de la comunidad, ser parte de una comunidad y comprometerse con ella a través del testimonio y de la caridad. Una llamada a la fe, dice que una es la llamada a la fe, como decía hace un momento, ¿no? Suscita la fe, y otra profundiza la fe, ¿no? O sea, por eso esta relación entre querigma y catequesis, una suscita la fe o llama a la fe, y la otra la nutre o profundiza en la fe. Debe de haber entonces, por lo tanto, aquí una unión íntima con el bautismo y los otros sacramentos de iniciación cristiana, ¿no?
pues otro tema siempre a profundizar es esta relación de los tres sacramentos, ¿no? Los sacramentos de la acción cristiana son bautismo, confirmación, Eucaristía, y cómo debe de haber una íntima relación de estos tres sacramentos. Por eso son llamados sacramentos de iniciación a la vida cristiana. De paso, pues hay que decir que del catecumenado antiguo, y por eso ustedes a lo mejor sí han tenido celebraciones de catecúmenos, especialmente la vigilia de Pascua en sus parroquias, por eso un catecúmeno recibe, ¿no?, en una sola celebración el bautismo, la confirmación y la primera Eucaristía o primera comunión. O por primera vez se acerca al sacramento de la Eucaristía o la comunión. Yo creo que ahí entendemos mejor la unidad, pero en el caso, por eso la inspiración catecumenal de la catequesis es cuando se comienza con el bautismo en la edad de la inconsciencia, después se llega a la edad de la conciencia y se complementan los sacramentos de iniciación. Por lo tanto, esa catequesis tiene que ser de inspiración catecumenal o de iniciación a la vida cristiana. Bueno, entonces por eso, perdón, esta abreviatura IC es iniciación cristiana, ¿no? La catequesis de iniciación cristiana es formación básica, ¿no? Fíjense, es formación básica, pone las bases, es esencial los aspectos fundamentales de la fe, al mismo tiempo es orgánica con las diferentes dimensiones de la fe profesada, celebrada, vivida y orada. Dice, también es sistemática, no es una catequesis que sea improvisada, ¿no? A ver qué se me ocurre, ¿no? Sino que es sistemática, lleva un orden, ¿verdad? Es sistemática y es integral porque al ser orgánica, por lo tanto, es integral con los demás aspectos de la vida cristiana, ¿no? Y por lo tanto, ahora habla aquí, así como hemos hablado de la necesidad de la relación entre querigma y catequesis, aquí habla entre catequesis y formación permanente de la fe. Y por eso les digo, una catequesis que se centre en lo puramente pre-sacramental ni garantiza una catequesis querigmática, porque nos vamos directamente a los sacramentos, ni garantiza una formación permanente de la fe. Digo, es una tristeza porque pues seguimos, yo entiendo que son estos cursos y ojalá que nos motiven. Me dio gusto una vez que di un tema semejante o parecido, o era también este capítulo 2 con catequistas de aquí de la cuarta zona, y un párroco que pues, es relajado, ¿no? No crean que se enojó. Llegaron los catequistas, o más bien me dijo el vicario, llegaron los catequistas, y dije, padre, lo que estamos haciendo no está bien, ¿no? En la catequesis, ¿no? Porque pues, después de que les di el tema, dijeron, no, pues es que lo que estamos haciendo no es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, preparar niños para los sacramentos no es voy a decirlo así, no es toda la catequesis, es una parte de la catequesis. Entonces, esto lleva a la catequesis a relacionarse con las distintas dimensiones de la vida cristiana. Por ejemplo, estas dimensiones son, obviamente, relación entre catequesis y Sagrada Escritura es fundamental, ¿no? Es la relación entre catequesis y liturgia, porque la fe se celebra en los sacramentos y se expresa en los signos litúrgicos y sacramentales. Y también la catequesis, la relación entre catequesis, caridad y testimonio. Les he de decir que me gustó mucho de este nuevo directorio. Decía hace un momento que yo no encuentro grandes aportes de tipo teológico pastoral, ya estaban en el directorio del 97, pero sí tienen algunas acentuaciones, ¿no? Creo que las que acabo de decir son importantes, pero ya aparecían en el directorio, a lo mejor con otro esquema y otra estructura, incluso a veces con otros términos, pero por ejemplo me gustó mucho esto, ¿no? Enfatizar, ¿no? Enfatizar el tema de la caridad, ¿no? O sea, la catequesis sin la caridad y el testimonio, pues estaría también carente, ¿no? Luego iríamos al tercer punto, ya creo que vamos bien en tiempo, ¿verdad? La finalidad de la catequesis. Bueno, ya habiendo visto su naturaleza, ¿no? Habiendo visto esta inspiración catecumenal de la catequesis, su relación con todo el proceso, hablamos de la finalidad de la catequesis, ¿no? Como diciendo uno, bueno, pero ¿cuáles son las tareas propiamente de la catequesis? ¿No? Bueno, es la comunión con Cristo. Esto afecta positivamente las dimensiones litúrgico-sacramentales, la comunión con Cristo.
Las relaciones afectivas, creo que es una cosa muy importante, ¿no? Yo me acuerdo que las 3 características en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela no tiene que ver con la doctrina, uno de los aspectos era el aspecto afectivo, ¿no? Afectivo comportamental, decía, ¿no? O sea, no solamente es tener conocimientos, sino que cómo eso va cambiando tu pensamiento, tu vida, tu modo de actuar, ¿no? Decía yo hace un momento, tu modo de relacionarte con los demás, ¿no? Entonces tiene una dimensión afectiva, una consecuencia a los aspectos afectivos, a las relaciones afectivas, el tema de la vida comunitaria, ¿no? Hay gente muy solitaria, ¿no? Y más ahora tal vez después del tema de la pandemia, pues aparentemente tenemos muchos vínculos a través de los grupos de WhatsApp y los mensajes de Messenger y ya las otras, ¿no? Yo nada más digo las que uso. Instagram nada más es seguir a alguien y decir, ah, pues anda por aquí, ya haciendo esto y haciendo lo otro, ¿no? Pero las nuevas formas de comunicación, pensaría uno que la gente está relacionada, pero nada como la experiencia de la vida comunitaria, ¿no? En donde incluso hay un contacto físico y personal, ¿no? Y el ser en relación con los demás, ¿no? El ser en relación con los demás. Entonces, la catequesis de adultos me gustó. Bueno, una de las críticas que ha tenido este directorio, porque hay que decir que, bueno, pues como todo documento puede ser perfectible, el director del 97 fue aparentemente más enfático en que el modelo, ¿verdad? El prototipo de la catequesis debe, para todas las otras catequesis de niños, de adolescentes, de jóvenes, debe de ser la catequesis de adultos. Este directorio lo amortigua un poquito porque cuando se refiere a los interlocutores de la catequesis, no pone en primer lugar a los adultos como lo hacía el directorio del 97, sino que pone en primer lugar, sigue el esquema clásico de lo que hoy también en la arquidiócesis insiste mucho, las líneas de la vida, ¿no? Empieza por los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? Entonces, esta ha sido una crítica porque el director del 97 fue así súper enfático, ¿no? El prototipo de toda catequesis debe ser la catequesis de adultos. Lo dice, y de hecho aquí, por eso los subrayo, lo dice, digamos así, de una manera. El otro, digo, podría sentirse más enfático, pero este director también lo afirma, que la catequesis de adultos debe ser considerada la forma principal de catequesis. ¿Por qué? Porque con los adultos, porque la catequesis nació siendo de adultos, para empezar. La catequesis no nació siendo de niños, sino nació siendo de adultos. El catecumenado es catequesis de adultos, por eso el ritual, el RICA, el ritual de iniciación cristiana de adultos, aunque se pueda adaptar a niños de 10 años o adolescentes de 12, 13 años o a jóvenes de 20 años, ¿no? Sin embargo, ya lo dice, ritual de iniciación cristiana de adultos. La catequesis nació de adultos, por lo tanto, entonces la catequesis tiene toda una inspiración catecumenal desde la catequesis de adultos. No sé si la mayoría conozca el proceso nacional, que es lo más cercano que tenemos en cuanto a un proceso de iniciación de adultos, ¿verdad? A nivel nacional, que tiene, de hecho, siguiendo también un esquema de un proceso evangelizador, tiene 4 etapas. Bueno, entonces por eso, bueno, sigue insistiendo, aunque tal vez para algunos es más suave que el otro directorio, ¿verdad? Y después habla de la comunión con Cristo, que lleva a la confesión de fe en el único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? O sea, yo aquí lo que hago siempre referencia, aunque el centro del anuncio cristiano es Cristo, por supuesto, y el misterio pascual, sin embargo, a través de él es como nosotros llegamos a la relación, al conocimiento y relación con todo el misterio de Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y bueno, siguiendo con las tareas, ¿no?, de la catequesis, ya dejamos atrás la finalidad de la catequesis, que es este encuentro con Cristo, la comunión con Cristo a través de estos elementos. Y por Cristo, ahora sí, como se dice, la oración doxológica al final de la oración eucarística, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Bueno, entonces después ya vendría las tareas de la catequesis. Como ven, el esquema es muy semejante al director del 97, ¿no? Naturaleza, finalidad,
y tareas, ¿no? Naturaleza, finalidad y tareas, ¿no? Este esquema tripartito, ¿no? Claro que aquí lo que hace este directorio es poner más énfasis en el aspecto de la inspiración catecumenal, que ya lo hacía también el directorio del 97, pero bueno, siguiendo el esquema de este directorio, así lo hace. Entonces, Jesús hacía conocer, fíjense, entonces pensemos en el gran pedagogo que es Jesús, ¿no? Él es el modelo, es el maestro, es el pastor, ¿no? Jesús hacía conocer, ¿no? O sea, transmitía conocimientos, pero también les enseñaba a orar. De hecho, los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar, como lo hace Juan el Bautista con sus discípulos, ¿no? Proponía actitudes evangélicas, ¿no? Otra vez vuelvo, lo digo, hago referencia al mensaje de este domingo, ¿quién es mi prójimo, no? Y él da respuesta a quién es el prójimo. Entonces, esas son actitudes evangélicas, ¿no? No solamente es atender al que me cae bien, ¿no? Al que piensa como yo, al que es de los míos, sino totalmente abierto a todo aquel que tiene alguna necesidad. Iniciaba en la vida de comunión. Él mismo vivió en comunidad, ¿no? Estos 3 años de la vida, lo que se le llama pues, la vida conocida de Jesús, ¿no? Su manifestación pública, su vida pública, la vida pública de Jesús, totalmente fue en comunión. Por eso eligió a los 12 apóstoles, ¿no? En comunión. Y los enviaba a la misión. De hecho, en estos días, domingos, hemos escuchado el mandato de los 72, 70, 72, de acuerdo al evangelista, y las características que han de tener, ¿no? Pero primero los enseñaba, les daba conocimiento, les enseñaba a orar, proponía actitudes evangélicas, los iniciaba en la vida comunitaria y los enviaba a la misión, ¿no? Se reflejó en la vida de la iglesia primitiva. Yo, normalmente mi materia en el seminario ha sido una materia que se llama teología pastoral, ¿no? Teología pastoral. Entonces yo, por ejemplo, veo mucho estos temas y para entender las acciones pastorales en el hoy de la iglesia, hago referencia a la iglesia primitiva, ¿no? Está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Todos recordamos esos resúmenes de la vida de la comunidad de la iglesia primitiva. Ellos vivían bajo la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? No se ubican. Los números son 3 resúmenes, uno está en el capítulo 2, creo que en otro en el 4 y en el 5 de los Hechos Apóstoles. Así de memoria no los tengo aquí, ¿no? En la mente. Pero decía que vivían bajo la enseñanza de los apóstoles, todo lo tenían en común, el bien común, una práctica de la iglesia primitiva, la fracción del pan, que era la Eucaristía, ¿no? El momento del memorial de la última cena de Jesús, y la oración. Estas son las 4 características que se daban en la iglesia primitiva, ¿no? Entonces dice que hay que considerar las dimensiones de la fe, que son la fe profesada, celebrada, vivida y orada, de acuerdo pues al credo, a los mandamientos, a los sacramentos, perdón, siguiendo el orden, el credo, los sacramentos, mandamientos y el Padre Nuestro. Entonces, esas son las dimensiones de la fe y el que está en proceso de catequesis debe ser educado en esas dimensiones de la fe. Y esto implica, entonces, llevar al conocimiento de la fe, que sería la primera dimensión de la fe, iniciar en la celebración del misterio, que sería el aspecto litúrgico, aquí es el aspecto cognitivo de conocimiento, formar en la vida en Cristo. Esto me gustó mucho, entender la vida en Cristo como la vocación a la santidad. Me hizo pensar mucho en el documento del Papa, donde recuerda la vocación de toda la Iglesia a la santidad, ¿no? El documento Gaudete et Exsultate, me parece, Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, la vocación a la santidad. Al estilo, o sea, la vida en Cristo significa no perder de vista nuestra vocación a la santidad, vivir al estilo de las bienaventuranzas, por eso buscan ese documento, Gaudete et Exsultate, ¿no? Si me equivoco, después alguien me corrige, ¿no? Lo puede checar. El tema de la conciencia moral, la formación moral, ¿no? de nosotros, implica la vida en Cristo. De hecho, en el director del 97, como que solamente hacía referencia a formar la vida cristiana desde la conciencia moral. Y por eso me gustó estos nuevos aportes de este directorio, que es la santidad, al estilo de las bienaventuranzas, que
pues como que las conocemos y no las conocemos, como las entendemos como el nuevo decálogo, ¿verdad? Como los nuevos mandamientos, aunque no sean 10, pero las nuevas orientaciones de la vida cristiana, de los seguidores de Jesús. Obviamente, el decálogo sigue siendo de gran valor y por eso lo seguimos teniendo como parte de doctrina cristiana. Me refiero a los 10 mandamientos y el tema de las virtudes, crecer en las virtudes. Y bueno, entonces también esto implica enseñar a orar, que sería la dimensión contemplativa. Me gusta mucho esta expresión también. Orar no solamente es recitar, ¿no? Repasar fórmulas, que a veces podríamos pensar que esa es la oración, sino también la dimensión contemplativa, ¿no? La capacidad de la contemplación, ¿no? La dimensión contemplativa es el momento en que nosotros ya no necesitamos de fórmulas, ni de oraciones, ni de frases, simplemente se aprende a contemplar. Realmente las fórmulas, las oraciones, los rezos son un medio que tendría que llevarnos a la verdadera contemplación, como lo hicieron los grandes místicos, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, yo que soy más del carisma carmelitano, y Santa Teresita del Niño Jesús y otros santos carmelitas, ¿no? Todo lo que es la espiritualidad carmelitana implica esta actitud contemplativa, ¿no? Que surge de la vida de oración. Y bueno, ya también el directorio del 97, pues hablaba de que una tarea es introducir a la vida comunitaria, porque una verdadera iniciación cristiana sin una entronización a la vida comunitaria, ¿verdad? Es decir, a vivir como parte, como miembro de una comunidad, pues es pobre, ¿no? Es carente. Y yo creo que hay mucha falta de conciencia de pertenencia a la comunidad, a la iglesia, ¿no? Por eso de ahí que los procesos de evangelización, el proceso de evangelización implica formar pequeñas comunidades, las llamadas comunidades eclesiales de base, otros los llaman comunidades menores, es decir, pequeños grupos, ¿no? Que dan toda esta experiencia de la vida de fe, ¿verdad? Pero que les dé una pertenencia a la comunidad y de ahí es como los grupos parroquiales. El pertenecer a un grupo parroquial, a un movimiento y a un grupo, pero sin perder de vista que la iglesia es mucho más allá que mi grupo, mi movimiento, yo creo que también es algo que tenemos que superar, porque no es fácil. Nosotros a veces nos quedamos empantanados en nuestro grupo, en nuestro movimiento, en nuestra espiritualidad, ¿no? Algunos le llamamos así, en nuestra espiritualidad. Sí, nos da un cierto sentido de pertenencia, pero no a toda la iglesia, ¿no? Nada más a un grupo o a una espiritualidad. Y bueno, ya casi para terminar, aquí hay un puntito que me parece importante. En el directorio también del 97 le llamaba fuente y fuentes de la catequesis. Aquí simplemente aparece de manera plural y habla de las distintas fuentes de la catequesis. Tal vez la palabra fuente nos podría ayudar con la parábola de la samaritana que va al pozo a recoger agua, ¿no? Para dar de beber a los demás, ¿no? En esa ocasión incluso al mismo Jesús, ¿no? Y es donde le revela realmente que esa fuente, que esa agua, que Él es la verdadera agua de la vida, y bebiéndolo a Él jamás se tendrá sed, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las fuentes a las cuales un catequista debe de ir para recoger esa agua de la vida que es Cristo Jesús y poder dar de beber a los sedientos, ¿no? A los sedientos de la fe y de la vida de la gracia, ¿no? Bueno, pues obviamente que una fuente principal indudable es la Sagrada Escritura. O sea, lo que conocemos como la Biblia, ¿no? La Sagrada Escritura, ¿verdad? Dice incluso, tiene una preeminencia, es decir, como que está en primer lugar, ¿verdad? Una preeminencia sobre las demás fuentes. La Sagrada Escritura es la fuente primera y principal. Incluso cuando se hablaba en el directorio del 97, fuente y fuentes, o sea, las fuentes normalmente tienen como muchos bracitos, ¿no? Para que sea una fuente, pues muchas formas de
de salida del agua, ¿no? No solamente es así lineal o vertical, ¿no? Sino que tiene muchas formas, ¿no? Para que, donde surge el agua, ¿no? Entonces, digamos que sí, las Escrituras tienen esta preeminencia de fuente principal, y que es la palabra, pero en general es la palabra de Dios. Es un tema muy bonito a mí cuando me toca darlo es muy bonito, digo, no es el caso de detenerme en un solo tema, ¿no? Como ven, esta visión general que estoy dando de los elementos fundamentales de la catequesis, pues da pie a casi cada uno de estos elementos, tener un momento de profundización, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hace referencia a que la Sagrada Escritura tiene una preeminencia, pero la palabra de Dios no solo está en la Sagrada Escritura. Fíjense, la expresión es muy interesante, ¿no? La palabra de Dios no está contenida toda ella en la Sagrada Escritura, sino que también en la tradición de la Iglesia, en la llamada tradición de la Iglesia, ¿no? Y las fuentes de la tradición son muchísimas, ¿no? ¿Verdad? Aquí van a aparecer algunas, pero por ejemplo, uno de los grandes aportes de la tradición de la Iglesia es el aporte de los padres de la Iglesia, los llamados santos padres, ¿no? Por eso, en algunos, o sea, como un tema o una materia a estudiar de parte de alguien que se especializa en catequesis, tiene que ver con los padres de la Iglesia, la llamada patrística, ¿no? Conocer la enseñanza de los padres, que tiene que ver totalmente con la catequesis, ¿no? De hecho, a muchas le llaman catequesis, las catequesis pascuales de San quién sabe quién, de San Cirilo, que sí, de no sé cuánto, ¿no? Entonces, imagínense si no es importante los padres de la Iglesia como parte de la tradición. Pero la tradición de la Iglesia es mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, esa tradición está contenida en el magisterio de la Iglesia. Simplemente pensar en los grandes dogmas de la fe que fueron definidos en los primeros concilios en el siglo IV. Concilio de Nicea, ¿no? 325, y el Concilio de Constantinopla, si mi memoria no me engaña, 381. Si alguien después tiene el dato correcto, lo puede decir ahorita en el coloquio que tengamos, ¿no? Pero entonces el tema del magisterio, empezando por los grandes concilios que definieron los dogmas fundamentales de nuestra fe, ¿no? Los dogmas principales de nuestra fe. Entonces está el papel del magisterio que continúa en la iglesia a través de manera especial en los concilios, pero también en las orientaciones del sumo pontífice, aunque no sea en concilio, pero por ese lugar que tiene el sumo pontífice, por ejemplo, todas las orientaciones del Papa, documentos de los sumos pontífices son de gran importancia como parte del magisterio que enriquece la doctrina y obviamente sus consecuencias, que es la vida cristiana. Otro elemento es la liturgia, ¿no? Es la liturgia, es una fuente riquísima, ¿no? Para la catequesis y que yo creo que a veces explotamos poco, ¿no? La liturgia es una fuente bien importante. Yo a veces a manera de catequesis les digo, por ejemplo, yo usé este domingo pasado el prefacio número 8 de los prefacios llamados comunes del tiempo ordinario, que solo que se leen entre semana, no use uno del domingo, porque hay uno, el octavo, que por ejemplo hace referencia a Jesús como el buen samaritano, ¿no? Y hacía referencia a los gestos del evangelio de aquel samaritano, ¿verdad? Que se acercó, curó las heridas con aceite, ¿verdad? Y vino aquel que había sido asaltado en el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno sabe utilizar estos recursos litúrgicos, las oraciones, los prefacios, para enriquecer, ¿no? Es muy bonito incluso cuando en la liturgia el canto litúrgico, por ejemplo, tiene que ver con el mensaje, ¿no? de ese domingo. No siempre los cantores ya tienen a veces sus esquemas y el canto de siempre, ven Señor, lo tardes en Adviento, y juntos como hermanos canto de entrada, y entonces como que a veces no tenemos, la música litúrgica pues es bastante rica en la iglesia, ¿no?
Entonces dice que la liturgia nos recuerda la importancia de la catequesis mistagógica, ¿no? Porque la liturgia es donde se, vamos a decir, como, donde llega todo el aspecto mistagógico, ¿no? Para comprender los misterios, simplemente que la Eucaristía que celebramos, y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, por eso habla de la liturgia, que nos recuerda la importancia de la catequesis mistagógica. Y fíjese, me llamó la atención que lo haya subrayado como una fuente, a lo mejor antes lo decíamos, pero de manera explícita este directorio sí lo dice. Por ejemplo, parte, una fuente, ¿no? Es el testimonio de los santos y mártires. Yo a veces, cuando alguien se confiesa conmigo, yo a veces recomiendo que lean Vida de Santos, ¿no? Que lean Vida de Santos, ¿no? Porque así nuestra mente, nuestro corazón se va llenando de testimonios, ¿no? De personas como nosotros que trataron de vivir heroicamente los valores del Evangelio, ¿no? Entonces, por eso el testimonio de los santos y los mártires se convierte en algo importante. Yo a veces les presumo que la primera vida de un santo que yo leí fue la vida de Santa Rita de Casia, porque los padres son pues donde vive mi familia, son padres agustinos, ¿no? Y entonces esta santa, pues es agustina, y pues es la primera vida de un santo que yo leí, me acuerdo, lo tengo muy presente, ¿no? Y obviamente después las confesiones de San Agustín, y bueno, aparte también porque la escuela no lo pedían, pero pues sí tengo, digo, siempre en mi corazón y en mi vida espiritual como sacerdote, hay una pequeña huella de los agustinos, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, habla de una fuente, las apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos insistido en la pedagogía de Santa María de Guadalupe? ¿Cuántas veces, no? O sea, las apariciones no se queda en lo culto, en lo bonito, lo festivo, en lo cultural, en las danzas y en los cantos, todas las expresiones de piedad y religiosidad pura en torno a las apariciones de la Virgen. Digo, hago referencia a la Virgen de Guadalupe porque es alguien cercana y bueno, ¿y cuánto podemos aprender de ella como catequista? ¿No? Simplemente sabiendo hacer una lectura del Nican Mopowa, ¿no? Una buena lectura del Nican Mopowa, nosotros podemos tener un acercamiento del camino pedagógico de Santa María de Guadalupe y por lo tanto modelo para los catequistas. Y bueno, ya finalmente también presenta la teología como una fuente para la catequesis, ¿no? La teología es la ciencia que reflexiona sobre los grandes dogmas de la fe, iluminados precisamente por la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, los nuevos aportes de los teólogos en los diferentes campos. Entonces siempre hay que estar abiertos al conocimiento de la reflexión teológica, ¿no? Ustedes saben que nosotros los sacerdotes, para poder ser sacerdotes, tenemos que estudiar 4 años de teología, que implica estudiar Sagrada Escritura, la patrística, la patrología, estudiar la historia de la iglesia, ¿no? Estudiar todos los dogmas de la fe cristiana, etcétera, ¿no? Otra fuente dice que es la misma cultura cristiana, que por desgracia dice está amenazada por la secularización. Esa cultura cristiana de tiempos antiguos, de épocas, incluso de siglos pasados, ya no es lo que prevalece, ¿no? Antes la cultura occidental era una cultura cristiana, donde todo olía a cristiano. Seguimos teniendo varios elementos que nos relacionan como sociedad con la religión o la fe cristiana, incluso católica, pero pues eso se va perdiendo cada vez, se va perdiendo más y más, ¿no? Entonces, amenazada por la secularización, ¿no? La secularización es precisamente la pérdida de esos valores cristianos. Y finalmente una fuente que me parece también el director del 97 no la tiene como tal, es más bien del magisterio de Francisco para acá, seguramente aparecida también, que es el camino de la belleza, la vía de la belleza. Una fuente es la vía de la belleza que le llama el directorio la vía pulcritudinis, ¿no?
La palabra pulvia, pulchritudinis, son términos latinos, ¿no? Y que se podría traducir como el camino o la vía de la belleza, ¿no? La cual está integrada de bondad y de verdad, dice, ¿no? Y esta belleza simplemente es saber contemplar la naturaleza, como lo han hecho todos los grupos en el mundo, todos los grupos religiosos en el mundo, todos los pueblos y culturas, ¿no? Han admirado la belleza de la creación como una manifestación del Dios creador, aunque tenga sus diferentes formas de concebirlo. Y pues también, por ejemplo, aquí se habla de nuestros grandes templos, por ejemplo, así nada más a manera de ejemplo, ahorita en nuestra arquidiócesis, bueno, digo, perdón, en mi zona pastoral la 4, ustedes saben que pues, acabamos de cambiar de vicario episcopal. El padre Arturo, pues ya dejó de ser vicario episcopal en la 4ª zona. Ahora, el próximo lunes toma posición como párroco de la parroquia de Santa Fe. Santa Fe, el pueblo, no crean que la zona rica, de Santa Fe. Y entró el padre Federico Albach, ¿no? Que creo que es conocido también, estuvo de rector del seminario, anteriormente también rector de la Lumen, allá en el seminario, la Lumen Gentium. Y pues él, entre una de las cosas que nos presentó es, como su intención es cómo aprovechar la riqueza cultural, religiosa y artística de los templos de la Ciudad de México, ¿no? Yo siempre he presumido que soy uno de los templos más bellos del centro de la Ciudad de México, que es la parroquia de Regina, ¿no? Un edificio del siglo XVIII, bueno, XVII, habiendo algunos datos finales del XVII y XVIII, es que fueron teniendo diferentes momentos los edificios, aunque la fundación de aquí, que fue de monjas concepcionistas, 1573, ¿no? Bueno, pues, el edificio como tal, pues fue teniendo diferentes, pues sí, composturas o adaptaciones y bueno, lo más reciente, pues desde el siglo XVIII, ¿no? Conserva, la mayoría de los altares son de tipo barroco, ¿no? Todavía dorados y bueno, es un templo muy bello. Entonces, ¿cómo aprovechar, no? Y ya formamos una comisión, de hecho, ya sugerida por el padre Federico, y yo me metí a esta comisión, ¿no? Porque pues desde que llegué a Regina, pues si no explotamos pastoralmente la historia, la belleza de estos edificios y de sus retablos, ¿no? De sus prácticas piadosas, porque aquí en el centro hay como iglesias que tienen alguna advocación o alguna devoción hacia alguna imagen, ¿no? Aquí estábamos viendo en parroquia, aquí la gente viene a buscar a un Ecce Homo, ¿verdad? La imagen del Ecce Homo, el señor o señor de la cañita, como algunos lo conocen, pero le llaman el señor del oído, ¿no? Por la escultura como tal, tiene un oído más grande que otro, y bueno, es eso, ¿no? Entonces, ese es el camino de la belleza, saber los vitrales, por ejemplo, las grandes catedrales, ¿no? Simplemente ahora que estoy en el Cabildo de Catedral, pues toda la belleza de la Catedral de México, ¿no? La gente que quiere entrar a la sacristía porque tiene unos óleos que tienen, no solamente son bellos en la mirada, sino en el contenido teológico, ¿no? Hace poco, con un padre que es amigo mío, especialista en ecumenismo, me pidió revisar una introducción para un libro sobre íconos, ¿no? De las iglesias ortodoxas, ¿no? Íconos, ¿no? Y me hacía recordar algo que yo había aprendido, ¿no? Los íconos más venerados que tenemos incluso son de santos, ¿no? De gente contemplativa, ¿no? Cada color, cada signo, cada símbolo, ¿verdad? Es un escrito teológico, ¿no? La teología, eso lo aprendí yo, la teología de los ortodoxos no es tanto como los occidentales, ¿no? Hacemos libros de cristología, eclesiología, etcétera, sino son los íconos, ¿no? Los íconos de las iglesias ortodoxas. Así que el camino de la belleza creo que nos da mucha apertura hacia nuevas vías, nuevos caminos para la catequesis. Bueno, pues hasta aquí termino. Muchas gracias. Dejo la pantalla y me pongo a sus órdenes. Fernando. Muchas gracias, padre. Pues ha sido muy interesante este recorrido sobre este capítulo 2 del directorio, que precisamente pues enmarca lo fundamental
de la catequesis, sus elementos, sus fuentes, sus tareas, y con estas novedades, ¿no? que el directorio nos va presentando, que precisamente pues van dándonos la pauta para proponer la catequesis en un sentido pues programático, procesual, gradual, y a partir de algunas fuentes, y sobre todo por esta última, la belleza, que el director termina diciendo que el proceso evangelizador es el camino de la belleza, y por lo tanto el camino de la belleza es la fuente de la catequesis. ¿No? Ahí como un juego de palabras que es muy, muy interesante. Pues bueno, vamos a pedir algunas intervenciones. No sé cuántas, unas 6, 7. Si van levantando la manita en el Zoom para irles habilitando el micrófono. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aprovechen, porque no siempre tenemos al Padre Mercado aquí, entonces hay que aprovecharlo. Muy bien. Elena Ansúrez, adelante. Buenas tardes, gracias Padre Eduardo por sus aportaciones. Nada más una duda, cuando habló en el punto 4 de las tareas de la catequesis, hablaba de considerar las dimensiones de la fe, y como que bueno, ahí ya no alcancé a oír cuáles serían estas 4 dimensiones. Esa sería mi pregunta, gracias. Sí, desde el directorio del 97, cuando se habla de las dimensiones de la fe, hace referencia al catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica, que creo conocemos la mayoría, bastante grueso, tiene 4 grandes partes que giran en torno al credo, a los sacramentos, a los mandamientos y al Padre Nuestro. Y de ahí surgen las 4 dimensiones de la fe. La fe profesada, el credo, de hecho así decimos, ¿no? Cuando recitamos el credo los domingos, nuestra profesión de fe. La fe celebrada, que sería los sacramentos, la parte litúrgica, que también es bastante aquí. La vida en Cristo, que yo enriquecí con el tema de la santidad, bueno, de acuerdo al directorio, ¿se acuerdan? Que decía, la vida en Cristo implica la santidad, la vivencia de las bienaventuranzas. Entonces, que tiene que ver con los mandamientos, sería la tercera dimensión, y la cuarta dimensión sería el tema de la oración, ¿verdad? A partir del Padre Nuestro, que aquí se enriqueció con el concepto de la contemplación, ¿no? Entonces sería la fe profesada, la fe celebrada, la fe orada y la fe vivida. ¿Sí? Son las 4 dimensiones de la fe que debemos de tener presentes. A veces nosotros nos hemos quedado, seguimos teniendo la catequesis solamente como transmisión de conocimientos, de solamente el aspecto cognitivo de la fe, ¿no? ¿Y saben cómo se refleja? Cuando ustedes hacen examen para los niños para la primera comunión, que le preguntan, a ver, dime los mandamientos, a ver, dime cuántos sacramentos. O sea, nos quedamos solamente con el aspecto cognitivo, ¿no? Con la memoria, ¿no? Y olvidamos los otros aspectos, que es la vivencia de la fe, la celebración de la fe y la vida de oración. Muchas gracias. Josefina Ariza. Buenas tardes, padre. Mi pregunta es, yo he tomado los cursos con usted, pero hasta ahorita no he podido conseguir el nuevo directorio. ¿Dónde lo puedo conseguir? Gracias. Pues, no sé, la verdad, si sigue agotado. Hubo una edición de la SEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y se conseguía allí en las oficinas generales que está en la Avenida de Misterios, donde está OMPE, donde están las oficinas de lo que se conoce como las obras misionales pontificias, ¿no? Están junto a los edificios. El número no lo recuerdo, ahí lo vendían, pero sé que está, no sé si ya sacaron una nueva edición, no tengo el conocimiento. Luego había una edición que sacó Paulinas, así como saca los documentos pontificios, esa colección incluso de color naranja, ¿verdad? Y arriba blanquito, como un documento pontificio. Yo lo vi lo sacaron los Paulinos y ese se puede conseguir, creo que todavía se puede conseguir. Y pues lo más es la versión electrónica, pues que es lo que ahora
prevalece más, ¿no? Entonces, seguramente Fernando va a tener una versión electrónica que les podrá compartir porque no tiene derechos reservados, hasta donde yo sé. Sí, gracias, padre. Sí, ya lo habíamos compartido, pero lo volvemos a compartir hoy también, aquí en el chat. Muchas gracias. Diana A. Adelante. Hola, Sí, ¿qué tal? bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamó la atención el punto de la... A mí me gusta mucho el arte y creo que es una buena manera de comunicar. Y lo es haciendo referencia a esto de lo bello. ¿Cómo podríamos hacer catequesis, por ejemplo, a través de eso, de todo el arte que hay dentro de la iglesia? Porque pues hay mucho, pero ¿cómo pudiéramos conectar el arte con una catequesis, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, donde se puede y es posible físicamente, pues obviamente si se va a hablar de la natividad, ¿no? Del nacimiento y si hay, por ejemplo, normalmente, a ver, todos los grandes cuadros, vitrales, retablos, pues hace referencia a la pasión, a la crucifixión, a la resurrección, a Pentecostés, o sea, ¿sí me explico? Todos los, es ubicar la cuestión temática, o sea, cuando nosotros damos un tema, y ubicar alguna obra artística, ¿no? Una obra bella, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Y si, obviamente, no todas las iglesias cuentan con un arte sacro o religioso como lo tengo yo en Regina, no estoy presumiendo, pero digo, no todas las iglesias lo tienen. Entonces, pues uno como catequista puede buscar cuadros de famosos, ¿no? Si voy a hablar del nacimiento de Cristo, pues por ejemplo, investigar por qué ese artista le puso al niño, por ejemplo, con la cabecita así, con los ojos abiertos, y por qué otro más así acurrucadito. Por ejemplo, a ver, nada más por decir algo, ¿no? Aquí la parroquia de Regina está dedicada a la natividad, ¿no? Regina Cheli es una alabanza, reina del cielo, ¿no? Pero la parroquia está dedicada a la natividad y el corazón del retablo principal es un óleo que representa el nacimiento de la Virgen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre resalto un dato que así a la vista, a la forma de ve, y es que quien carga a la niña no es Santa Ana, sino San Joaquín, ¿no? O sea, es un detalle, ¿no? Que dice uno, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, no es, y eso me lo hizo ver un padre del oratorio aquí de la parroquia de la Profesa, ¿no? El padre Cano, que es también tiene formación y es profesor, y sabe mucho, mucho de arte. De hecho, el jueves vamos a ir al museo aquí de Iturbide, ¿cómo se llama? Ahí donde está, que es City Banamex, pertenece, ¿verdad? Ahí vamos a estar porque hay una exposición de las obras de ahí, de la Profesa, digo ya, hasta comercial. Entonces él nos va a dar una visita guiada dentro del museo de la casa de Iturbide, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Ahí sobre la calle de Madero, ahí está, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, y no necesariamente hay que empezar una catequesis como la que organizamos, objetivo, y no así los pasos, ¿no? No, simplemente, miren, por ejemplo, yo aquí he recibido personas y por eso es que yo estoy convencido que esta es una vía, la vía del arte, yo le llamo arte, historia, y pues lo que sería la belleza, ¿no? Porque también tiene que ver con la historia, decirles, aquí fue el segundo convento de monjas concepcionistas que llegaron a la Ciudad de México, el segundo convento, y el tercero es San Bernardo, y el primero es la Conchita, que está en Belisario Domínguez, de esta misma espiritualidad. Entonces, es la historia, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Entonces, la historia, el arte, ¿no? Y pues la belleza del arte, ¿no? Todo lo que sería lo artístico. Y simplemente con dar enseñar y mostrar, yo creo que eso es, o sea, no pensemos una catequesis formal, ¿verdad? Pero el poder decirle, mira, ve este detalle, ve este otro detalle, mira cómo tiene su rostro, eso ya es una catequesis, ¿no? O sea, no pensemos la catequesis como una sesión donde nos sentamos y hacemos una dinámica y hacemos un canto, ¿no? El mismo hecho de recorrer un templo, ¿no? Cuando gusten, organícense y aquí les hago un pequeño tour, y tomamos un café y una galletita, un pequeño tour, y es unas 2 horas, porque me dan acceso a lo que es el convento,
¿verdad? Que ahora es el Hospital Concepción Beistegui, ¿verdad? O un asilo de ancianos, ahí fue el convento de las madres, y puede uno al menos entrar a los claustros y poder contemplar pues la belleza de los edificios. O sea, no sé si me explico, no es necesario pensar que se incorpore en una catequesis formal, ¿no? Sino, acuérdense que la catequesis también tiene momentos no formales, ¿no? Digamos, sí, tampoco improvisados, pero otros elementos que puedan enriquecer lo que los niños, ¿verdad? Reciben, en el caso de los niños, reciben en su catequesis ordinaria o formal. Muchas gracias, padre. Sí, y además también, pues bueno, creo que el camino del arte atrae mucho también a los adultos, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Pensar en estas catequesis ocasionales, como es el padre, que ayuden a descubrir lo esencial del anuncio que vemos plasmado en algunas obras. Y entonces para eso, pues sí necesitamos ir preparando algunas catequesis de manera ocasional, pero obviamente preparadas, estructuradas, como pues hacer la profundización, la investigación sobre los elementos que queremos resaltar, porque si no, entonces imagínense ustedes, estamos ante una obra de arte, y pues no sabemos ni el origen ni de dónde, y como dice el padre, habría que irle primero pensando, investigando, teniendo los fundamentos, y después, de manera muy informal, pues platicar, comunicar, no solo el mensaje que se ve ahí, sino también el trasfondo. Yo recuerdo, tuve un maestro ahí en la Pontificia que me daba filosofía del arte y era un apasionado del arte. Y cuando nos hablaba de alguna obra de arte o de las corrientes del arte religioso, siempre terminaba diciendo que nosotros teníamos que entender o tratar de entender lo que el artista quiso plasmar ahí para poder descubrir algo de lo que quedó plasmado, ¿no? Porque siempre lo que se piensa se reduce a veces o normalmente en una obra plástica. Entonces, como que habría que irle tratando de descubrir lo que motivó al artista a plasmar esta obra y descubrir también los profundos mensajes teológicos que podemos encontrar ahí. Muchas gracias. Blanca García. Gracias. Sí, padre. Gracias, Fernando. Padre, regresando a las 4 dimensiones, a mí me surge una duda. Usted hablaba de la iglesia primitiva que vivían bajo las 4 enseñanzas de los apóstoles, que era las enseñanzas, todo en comunión, la fracción del pan y la oración. Pero anteriormente también se comentó de las 4 dimensiones, que se habla del credo, los sacramentos, los mandamientos y creo que también la oración, si es que no estoy mal. Aquí como que me hago un tantito, me revuelvo un poco, me hago bolas. ¿Es lo mismo o es igual? ¿O son las enseñanzas o ahí no entiendo, padre? Bueno, o sea, a final de cuentas, lo que podríamos equiparar, o sea, la enseñanza, pues obviamente que es la fe profesada, ¿no? O sea, ¿qué se enseña? Se enseña la doctrina, el mensaje de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Sí. Aquí o sea, también hay que ubicar que son momentos distintos, o sea, ya la definición de los dogmas de la fe se dan hasta el siglo IV, lo dije, en los primeros concilios, Nicea y Constantinopla, especialmente, y después en otros concilios se fueron definiendo otros elementos fundamentales de la doctrina cristiana. Entonces, Hechos de los Apóstoles lo presenta así, pero se relacionan mutuamente, ¿no? La enseñanza, el bien común sería la vida en Cristo, ¿no? Poner en práctica los mandamientos, el amor, o sea, si ya lo va uno viendo desde esta... Entonces, padre, allí en las enseñanzas podría decir que son los 10 mandamientos, el credo, ¿es eso o no? O sea, sí, es la enseñanza, es el credo, la doctrina, sí.
Sí, por eso digo, sí se pueden equiparar y relacionar. Inclusive la fracción del pan con el aspecto litúrgico, ¿no? La celebración, las celebraciones litúrgicas, la más importante es la Eucaristía, o sea, la fracción del pan. Sí, la fracción. Y los demás sacramentos. Y obviamente el Padre Nuestro con la oración, pues tiene que ver bastante también. Ok, padre. Gracias. Con todo gusto. Gracias. Rosario del Toro. Buenas tardes a todos. Padre, un gusto escuchar nuevamente una clase con usted. Gracias por compartirnos todo ese conocimiento que tiene. Y yo más que bueno, sí es una pregunta, pero va acompañada de un favor. Yo quisiera pedirle, si fuera posible, que nos compartiera la presentación, porque la enseñanza que usted nos da es muy enriquecedora, pero entre el escuchar, el analizar y comprender lo que nos va explicando, pues a veces hay algo que se nos va, ¿verdad? De la mano como humanos que somos, y el poder tener esta presentación que usted con mucho esfuerzo preparó para esta clase y otras, nos ayuda, o en mi caso me permite pues repasarla, y creo que cuando vamos repasando lo que vamos aprendiendo en cuanto a las cosas de Dios, Dios nos va hablando de diferentes formas. Entonces, es por eso mi petición de si habría posibilidad de que usted nos pudiera compartir la presentación, porque al volverla a ver, vamos reentendiendo o entendiendo si algo nos faltó comprender. Yo platicaba hace unos días con otra compañera catequista y le decía, después, yo inicié dando catecismo cuando tenía 15 años. Y después de casi 20 años, le digo, hoy descubrí, preparando el tema de la Eucaristía, le digo, hoy descubrí en este momento que Jesús se revela como Dios en la última cena, porque dice, yo soy el pan de vida. Y ahí descubro en la palabra yo soy, porque cuando Dios se presenta a Moisés, le dice, Moisés, y cuando me pregunta tu pueblo, ¿quién me manda? ¿Qué les voy a decir? Y le dice Dios, yo soy el que te envía. Y descubro que en la Eucaristía, en la última cena, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y haciendo esa remembranza y ese análisis que me atrevo, con este sentido, pues le pido si nos puede proporcionar su presentación para que al irla estudiando, como que nos vaya quedando más claro y Dios nos va hablando a través del estudio. Esa es mi petición, Padre. Y le agradezco mucho su sabiduría que nos comparte y es un gusto estar con usted en su clase. Sí, en realidad se trata de un esquema que yo hice para apoyarme y no, yo tengo mucho a divagar, no crean que soy muy bueno, soy así como, o sea, soy rollero como dicen algunos, ¿no? Entonces por eso me sirven este tipo de esquemas. En realidad es el capítulo 2, o sea, lo ideal sería que fueran ustedes a ver la lectura del capítulo 2. Si les sirve algo, que mi esquema que yo hice para mí, que a mí me sirve, ¿no? A partir de la lectura del capítulo, con gusto se lo voy a pasar a Fernando y al que se los comparta. Pero sí, no tengo inconveniente. De hecho, al final viene firmado y se dio cuenta, es un tema que ya he dado varias veces, desde 2020 que estaba firmada, ¿no? La fecha en que compartí la primera vez este capítulo y bueno, en otras ocasiones lo he hecho. Sí, no tengo inconveniente. Entonces yo se lo paso a Fernando y el que se los comparta a ustedes. Muchas gracias. También les digo que Lupita ya puso en el chat el archivo del directorio para que lo descarguen y lo puedan consultar después. Rosa Nogues, si nos hace el favor de reactivar su micro. Adelante. Buenas noches, creo ya, Padre Eduardo, me da gusto verlo. Yo lo conozco desde hace ya como 30 años y siempre he tenido una formación de parte de usted muy exquisita. Desde sus palabras le motivan a uno a ser mejor catequista. De hecho, uno de mis formadores fue usted y eso me motivó a ser catequista de adultos.
he dado catequesis en diferentes niveles, pero la catequesis de adultos es lo que más me apasiona. Siento que llegándole al adulto podemos hacer unas mejores generaciones, una mejor formación de generaciones desde niños y jóvenes para tener una sociedad mejor, una sociedad no de secularismo, sino una sociedad de amor hacia Cristo y conocer que el Padre fue creador, es el creador, perdón, no fue, es el creador, Cristo es el que lleva el mensaje, nos lo trae y nos da a conocer a su Padre, y el Espíritu Santo pues surge del amor del Padre y el Hijo y es el que nos acompaña siempre, ¿no? Una más que todo que pregunta, quisiera yo hacerle mención de que de la catequesis que yo doy de papás para los chicos que van a hacer los sacramentos, ellos me externan mucho que ellos quisieran conocer más. Ajá, y que por qué nada más se limitan las parroquias a dar formación durante la catequesis, que es sacramental, y que ellos quisieran conocer más a través de todo lo que yo he aprendido por medio de todos ustedes, de todos los sacerdotes formadores y de todos los catequistas que se han formado, y me han dado esa formación, de que ellos quisieran conocer más, que ellos no están negados a eso y que desgraciadamente en las parroquias casi no se da ese conocimiento. Entonces, ¿cómo llegarle a los sacerdotes para que ellos, dentro de sus reuniones que ustedes tienen de las zonas pastorales, les comentaran que dieran una catequesis permanente donde los papás se quedaran y pudieran inclusive entender lo que es una celebración, porque ellos van nada más como una celebración de cumplimiento, pero cuando uno les explica lo que es la celebración y el contenido tan grande que tiene desde entrar a iniciar con la misa y no llegar tarde, ellos empiezan a amar más a Dios, a acercarse más a Dios, porque lo van entendiendo. Pero desgraciadamente, por ejemplo, desgraciadamente en el sentido de que yo vengo de la parroquia de Santiago Apóstol y pues son franciscanos, yo soy de la orden franciscana y ellos están nada más 3 años, padre. Entonces, se termina el trienio y entonces ellos se van y llega otro y vuelven a cambiar todo y entonces se pierde todo el enriquecimiento que se tiene con los anteriores sacerdotes, ¿sí? O todo lo que ya se formó y entonces dan la vuelta a la página y volvemos a empezar y todo lo que ya se avanzó se queda allí y otra vez hay que volver a iniciar, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es esto, ¿no? O sea, no carecemos de gente interesada en aprender, ¿sí? Los adultos están más que necesitados de esta formación, porque cuando ellos se les va uno explicando lo que es la vida, lo que nos vino a enseñar Cristo, ¿sí? Al evangelizar y tratar todo lo que él le enseñó a los apóstoles, ellos empiezan a darse cuenta que no es una iglesia en la cual nada más nos presentamos a misa y presentamos sacramentos y eso, sino que hay un contenido más grande. ¿Qué se puede hacer, padre Eduardo Mercado, usted que tiene un conocimiento muy profundo, que yo lo conozco desde hace mucho y que sé que pues sus alcances que tiene, un convencimiento bastante fuerte porque tiene a Cristo en su corazón y nos enseña todo esto? ¿Cómo podemos hacer que los sacerdotes entiendan que tenemos que continuar con esa formación? Nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos nosotros hacer el cambio en la sociedad? Pues deteniendo unos padres catequizados para que ellos puedan dar inicio con sus hijos a una catequesis de formación permanente y que tengan la necesidad de vivir con Cristo toda su vida. Gracias, padre. Pues yo creo que es la misma situación que hacemos con los chicos que se preparan para los sacramentos. Es decir, que aquí lo que tendríamos que ver hacia adelante es una catequesis, lo que llamaban de perseverancia. No sé si la palabra sea adecuada, pero nunca me ha convencido, pero quiero decir que si de un grupo de niños sale niños que siguen interesados en seguirse formando, bueno, pues estructurar un proceso. Ahí está la idea de por qué se necesita un proceso de iniciación, no solamente el momento
presacramental y sacramental, ¿no? Sino realmente un proceso. Yo sé que vienen muchos conflictos, que si los tiempos y cuánto tiempo, si qué subsidios, y etcétera. Entonces yo creo que sería lo mismo en el caso de los adultos, ¿no? Si en el caso de los adultos hay gente que se interesa, ¿no? Pues iniciar con ellos un proceso ya independientemente de que los niños estén yendo a la catequesis para la primera comunión, o sea, motivarlos suficientemente para que ellos quieran formar un grupo, que tengan un catequista que les pueda dar, acompañar en un proceso de catequesis, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es conocer algún proceso de catequesis de adultos que pueda ayudar, ¿no? En la arquidiócesis hay subsidios, tal vez no tenemos un proceso de adultos desde la iniciación cristiana como tal, pero sí, juntando varios materiales que hay, pues se puede armar. Y bueno, a nivel nacional comenté que está el proceso nacional de catequesis de adultos, ¿verdad? Es bastante amplio desde mi punto de vista también, pero pues es una propuesta que uno puede también ir ajustando al tiempo de las personas, ¿no? Y a las personas mismas. Entonces yo creo que es eso, a arriesgarnos a que no termine todo con los sacramentos, ni los niños, ¿verdad? Terminen con la celebración de los sacramentos, ni los papás que de alguna forma al principio a lo mejor a la fuerza o por requisito, pero al final les movió algo su corazón y desean sinceramente seguir un proceso de formación cristiana, pues se puede hacer, ¿no? Pero más bien hay que apostar por eso. ¿Cómo hacerle con los sacerdotes? Ahí sí ya escapa a mis capacidades, ¿no? Entonces, dice que lo más difícil de ser obispo son los sacerdotes. Así que imagínense. El problema más grande que tiene un obispo son los sacerdotes, ¿no? Para lidiar con los sacerdotes, porque pues hay este tipo de situaciones religiosos, lo entiendo que cambian cada 3 años, yo lo he vivido en otras experiencias de catequesis, llega otro prior y bueno, y con otras ideas y viene a echar al traste lo que ya se había avanzado en algún campo, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues uno como catequista, ustedes deben ser perseverantes y sortear este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí, más bien no quedarnos, mi consejo sería no conformarnos, más bien, no conformarnos con que los chicos hagan su primera comunión, con que los padres hayan cumplido con el requisito de haber ido a pláticas durante el proceso de los niños, sino que realmente esa catequesis que les dimos los motive a pedir, de hecho, a demandar una catequesis más continua con ellos. Ese sería mi consejo. Gracias, padre. Muchas gracias. Victoria Galindo, por favor. Ok. Ahí está, sí, ya la escuchamos. Sí. Buenas tardes, padre, buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos. Coincido, no la conozco personalmente, con la compañera que acaba de hablar. Muchos puntos que tomó ella, me gustaría retomarlos. En el transcurso de este taller, seminario, curso, que le han dado varios nombres, yo actualmente acabo de terminar el curso para los papás, igual que la compañera, para los papás de los niños que recibieron sacramento, ¿ok? Con esta función prácticamente vamos a decir que tengo pues 2 años, ¿sí? Estos 2 y parte del anterior, ¿no? El anterior no contaba yo con ningún subsidio. En lo personal se me hace excelente el subsidio que manejamos con los papás, que es el camino de Emaús. Nos va llevando, me incluyo, de la mano para esa reiniciación de la vida cristiana, ¿sí? Excelente material se me hace. Lo mismo el material para los niños, ¿sí? También es muy bueno. A mí me gustaría, y escuchando a las personas que han participado, y les digo, y coincido en muchas cosas con la compañera que acaba de hablar, Rosana, me parece, en esta situación. Estoy detectando, ¿sí? Estamos aquí presentes
con mucha experiencia, con mucho conocimiento teórico, vivencial, con mucha vocación, con mucha entrega. Son elementos que debemos de, ahora sí que explotar en este momento que tenemos, ¿sí? Como verlo como un momento, una oportunidad. El reto es muy grande, ¿sí? El reto es muy grande y me he enfocado en pensar lo siguiente. Nos está faltando, ¿sí? Nos está faltando ese elemento que de alguna manera vincule esa catequización, ¿sí? Entre familia, o sea, entre los niños, los padres, los catequistas y los sacerdotes y religiosas, como mínimo, estoy viendo, ¿sí? Hacer un trabajo en equipo, y muchas de las cosas que comentó la compañera anterior, porque lo hemos vivido, nos hacen reflexionar. Yo les pongo el ejemplo, simple y sencillamente. Nosotros, en San José de la Montaña, años, ¿sí? Catequizando niños, grupos de 40, 50, ¿sí? Que son bastantes, ¿ok? Y actualmente, ya vamos para, no sé, 2 años, no contamos con un párroco adscrito. O sea, nosotros somos rectoría, para empezar, ¿ok? Somos una rectoría, nuestras características difieren de otras parroquias. Nosotros somos rectoría, no tenemos un sacerdote adscrito. Y yo estoy viendo esa necesidad, les digo, de conformar ese equipo, pero un verdadero equipo donde trabaje todos los que nos dedicamos a la catequesis, los niños, los papás de los niños, ¿sí? El sacerdote y las religiosas de cada una de las parroquias. Si bien tenemos subsidios muy adecuados, importantes, pero falta esa vinculación, ese trabajo en equipo. Mencionaban, por ejemplo, que si el arte, en fin, creo que debemos pensar en acciones que permitan vincular, ¿sí? Vincular todo este equipo en donde el resultado, el producto, va a ser superior por mucho, porque vamos a estar multiplicando esfuerzos, ¿ok? No sé, ahorita estoy pensando en voz alta, ¿no? A lo mejor una parte de ese ciclo de preparación, no sé, a lo mejor una sesión al mes en donde participen papás, niños, a lo mejor haciendo una representación teatral, obviamente todo relacionado con todo el material que se desarrolla en el curso, ¿no? Vamos a decir, en la liturgia, los domingos, por ejemplo, que el sacerdote reforzara y que hablara directamente, ¿no? A ver, y los niños de catecismo y los papás. Tenemos ahorita, ahora sí que prestado, un sacerdote que le digo que es el ejemplo para mí, el ejemplo de sacerdotes, 82 años, y pone tanta energía, tanto entusiasmo, ¿ok? ¿Sí? Que nos pone a cantar, a aplaudir, y siempre está incidiendo en la integración de la familia, en la participación de los papás, de los abuelos, siempre está haciendo mención. Todo esto, yo digo que motiva, de hecho, pues va más gente, está yendo más gente, pero resulta que el día 20 es
su última celebración con nosotros. Lo cambiaron de lugar, y creo que debemos de pensar entre todos más en ese trabajo de equipo, involucrando a todos estos actores, todos estos participantes, incluyendo, les digo, a los niños, los papás, los padres, las religiosas, los catequistas, para que logremos más ese objetivo, permear más todo esto, ¿no? Muchas gracias, Victoria. De mi parte, pues mi colaboración, ¿no? Es el comentario, y ojalá que pudiéramos retomar algo de esto para afianzar, porque hay mucho, vamos a decir, mucha fuerza, ¿sí? Mucho entusiasmo en todos los que participamos. Gracias, Fernando. Gracias. Padre, ¿quiere decir alguna palabra? Sí, obviamente que como síntesis, pues la catequesis es responsabilidad de la comunidad, ¿no? Tal vez aquí no lo subrayé, hablé de la necesidad de pertenecer a la comunidad, pero la comunidad no se siente responsable, ¿no? Entonces ahí es donde Victoria habla de cómo se deben de integrar no solamente los niños que están en la catequesis, los padres de familia, los sacerdotes o el sacerdote, si hay religiosas, las religiosas, o sea, es una responsabilidad de la comunidad, así que yo creo que sí es interesante su aporte desde esta línea, hacer más conciencia de que la catequesis no es una acción individual del catequista con un grupo de niños. Eso me queda muy claro. Y solamente decir sobre el camino de Maús, yo ahorita lo estoy utilizando como formación con los catequistas de la cuarta zona, porque también he caído en la cuenta de que los catequistas les enseñamos estas cosas, pero el catequista no ha experimentado un proceso de iniciación a la vida cristiana. O sea, el primero que tiene que ser reiniciado a la vida cristiana y vivir un proceso de iniciación a la vida cristiana es el catequista, para que viviéndolo lo pueda poner en práctica con los niños. Entonces nosotros podemos tener mucha teoría sobre esto, pero si el catequista no lo hace vivencial, experiencial, difícilmente lo va a entender y lo va a poder aplicar. Es todo. Muchas gracias, Padre. Pues sí, efectivamente es un proceso por el que tenemos que ir avanzando, para que primero vivamos aquello que queremos transmitir, obviamente. Y bueno, sí, en la arquidiócesis tenemos varios subsidios. Algunos subsidios lo hizo el Padre Mercado, bueno, la mayoría. Y el último, que también el Padre Mercado mencionó, el querigma, pues también es un subsidio que se puede utilizar para iniciar la catequesis querigmática con adultos, con los papás. Y bueno, pues yo les pediría, bueno, después vamos a compartirles el proceso con los subsidios, para que ustedes lo tengan en consideración para ir haciendo sus propuestas. Pues miren, vamos a ir avanzando porque ya tenemos muy poco tiempo. Mabel Luna, si nos hace favor de activar su audio y de ser concretos en sus preguntas o participaciones. Gracias. Gracias, Fernando. Rapidísimo. Mire, padre, a mí este año me tocó dar servicio en una rama del Instituto de Formación para Laicos, que es Semilleros de Vocaciones, porque pues obviamente no hay manos para trabajar. Es la catequesis para los niños en esta línea de vida, ¿no? Porque son 6 años los que están los pequeños. Pero me he encontrado, ahora sí que entre más estudio con ustedes en esta formación arquidiocesana, más me doy cuenta la falta de esa disposición de no ser tan cuadrados y de que no se quieren salir mis compañeras de no, solo lo que viene en la lección, no, solo lo que viene en el instructivo, no, solo en lo que viene en lo que el hermano Vicente nos dejó. Y realmente cuando yo complemento la formación arquidiocesana con la formación del Instituto para Laicos, híjole, he aprendido muchísimas cosas y he crecido como seres humanos. Mi pregunta es, conforme a esta parte de lo que es el proceso de evangelización, ¿no? Que debe de ser una iniciación, un crecimiento y una maduración, que es lo que nosotros hacemos en Semillero de Vocaciones. ¿Cómo le puedo hacer, padre, para convencer a mis hermanas o para por lo menos transmitirles la importancia de estas formaciones para ser un catequista íntegro
y no ser como un catequista sectario, ¿no? No, como soy de escuela de pastoral, pues no me llevo con la arquidiócesis, ¿no? Y que ven así como que la arquidiócesis no nos toman en cuenta, cuando en realidad es así un mundo enriquecedor tener esta formación. ¿Cómo le podría ser, padre? Porque no hay manos. Pregunta muy difícil. Así como son complicados los sacerdotes, hay catequistas muy complicados, ¿no? Como dices, muy cuadrados, muy... Una de las debilidades que todo ser humano tiene es salir de su estado de confort. Creo que es una palabra que todos conocemos. Aunque hablemos mucho de conversión, de renovación, hay catequistas que se han quedado con un esquema, una estructura, un subsidio y difícilmente salen de él, ¿no? O sea, simplemente quienes no terminan de dejar el catecismo del Padre Guerra, el de la carita, ¿verdad? O sea, yo me he encontrado que, aunque les diga uno, no, vamos a llevar ahora atrás del libro tiene ese catecismo, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo dejar ese proceso de conversión. Pues yo creo que pues simplemente con el ejemplo, ¿no? O sea, el testimonio es muy importante cuando tú ya has vivido esta experiencia y esta riqueza, pues tratar de que con tu propia vida, tu propio testimonio, pues ellos se sientan motivados para salir de ese estado de confort y poder tener una búsqueda de una mayor formación integral, ¿no? Que por eso te decía, por ejemplo, te ve la comunidad, lo que decía Victoria, ¿no? O sea, si la comunidad entendiera que la catequesis es responsabilidad de la comunidad y no solo de los catequistas, otra cosa sería, ¿no? Entonces, es lo mismo, si el catequista entendiera que ella es parte de una comunidad eclesial que tiene la misma tarea que es la misión de la iglesia, construir el reino de Dios y que es simplemente un miembro del cuerpo, entonces otra cosa sería. Pero pues es un proceso, ¿no? Sigo trabajando en la catequesis desde hace 25 años de manera ya más activa incluso en las estructuras de la arquidiócesis, ¿no? Más de 25 años trabajando por la catequesis, y de repente no es que me desilusione, pero dice uno, ya les dije que no sé, desde cosas tan simples como decir, ya les dije que no sé ese catecismo, es la catequesis. Sí, padre, pero el catecismo está así, ¿no? Bueno, entonces se encuentra uno ya con mentalidades, es decir, no, es el catecismo y no es la catequesis, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, y por ahí va, pero así como tener una fórmula y pues yo creo que la mayor fórmula es mucha oración y mucha penitencia, porque también en los catequistas hay demonios que expulsar, que es la comodidad y pues la soberbia a veces de pensar que ya sabe uno lo necesario y no puede aprender más para caminar como un buen catequista. Gracias, padre. Alejandra, Karina, y yo creo que unas 3 más breves y concluimos. Gracias. Ya se me fue Alejandra, Karina. Aquí está, adelante, lo escuchamos. Alejandra, ¿sí está por ahí? A ver, si activa su audio, por favor. Listo. Disculpe. Yo veo como que esta parte del directorio que manifiestan un apoyo a nosotros a despertar las nuevas modalidades en que nosotros tenemos que cambiar nuestros horizontes para impartir todo lo que es la iniciación a la vida cristiana. Tenemos que apoyarnos, como bien dicen, desde el magisterio. Todos los documentos eclesiales tienen que ser la aportación para nosotros. Al igual escucho mucho esta parte como que está muy arraigada todavía en nosotros a pesar de los tiempos, esta parte de tener encasillado una manera de dar la catequesis. O sea, soy escolarizada y no parto más allá. Y en realidad nosotros debemos ser catequistas de todos los lenguajes, desde adultos, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, esa es como la riqueza que tiene este apartado del directorio. O sea, viene a despertarnos a nosotros este sentido de ya empezar a fluir. Ciertamente, creo yo, de acuerdo a los documentos, a las exhortaciones del Papa Francisco, es que ya nosotros, la Iglesia en el catequista ha confiado la tarea de
evangelizar. Entonces, es muy cierto que se necesita el acompañamiento de sacerdotes, religiosas, pero si nosotros nos estamos preparando es para precisamente afrontar todas estas realidades. Donde no hay ese acompañamiento, pues con la riqueza que se nos va dando en las enseñanzas o en estos talleres o seminarios, pues yo creo que es lo que nos permite a nosotros afrontar estas realidades donde pues ciertamente la catequesis como que pierde el sentido, ¿no? Central de que somos los iniciadores a nuevo pueblo de Dios. Entonces, pues yo creo que hay que mirar como que unos nuevos horizontes, ¿no? Dejar como de pensar que nada más existe la catequesis de niño, sino que hay que ir también participando en otros lenguajes. Entonces, bueno, esa es mi manera de desarrollar, de comprender lo que habían explicado sobre este apartado del directorio. Y agradezco la participación. Muchas gracias. Olivia Chaparro, si nos hace favor de activar su audio. Sí, buenas tardes. Sí, solamente quería compartir algo. Primero, lo que nos decía el padre de cómo debemos de estar preparadas y todo en lo que nos debemos de basar, creo que eso es primordial. A veces no sabemos, bueno, a veces me preguntan, oye, ¿en dónde encuentro esto, no? Yo siempre les digo a los papás que el catecismo de la Iglesia Católica lo debemos de tener en todos los hogares. Por un lado. Por otro, decía nuestra hermana, ya se me olvidó cómo se llama, pero yo creo que catequesis, el grupo de catequesis es como el trampolín para que los papás se pudieran integrar a otros apostolados. Tenemos una gran oportunidad. Desafortunadamente, ahorita con este tema de la pandemia, pues no se pudieron dar las catequesis para los papás, porque además no tenemos catequistas. Creo que eso es lo que a nosotros nos falla, ¿no? Al menos en Inmaculada Concepción estamos escasos de catequistas. A mí me tocaba ser la que daba la catequesis a papás. Entonces, bueno, tuve que dejar ese grupo para poder tomar el grupo de niños, porque se me fue una catequista en tiempo de pandemia. Entonces, pero bueno, yo creo que esa es la oportunidad que tenemos de acercarnos a los papás, de insistirles que pues los papás son los primeros catequistas. Y si se lograra que de ahí se evangelizaran a los papás, pues ofrecerles escuela de pastoral, cursillo, rosario, qué sé yo, todo lo que haya en nuestras parroquias, ¿no? Muchas veces decimos que no hay donde estudiar. Claro que sí, claro que hay varias oportunidades. A lo mejor en mi parroquia no hay mucho, pero en la parroquia de junto a lo mejor sí lo hay. Entonces no se trata de que, porque es mi parroquia, nada más aquí, no. A lo mejor puedo yo saber que en la otra parroquia hay alguna catequesis, bueno, pues invitarlos a que estén por allá, ¿no? Y bueno, que nosotros como catequistas, pues sí tenemos ese deber de orientar a los papás, porque sí, hay papás que llegan, que no saben ni siquiera persignarse, ¿no? Pero pues bueno, ese era mi comentario, y pues gracias, padre, por todo lo que nos recordó que ya debemos de saber. Gracias. Muchas gracias. Erika Espinosa, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Pues sí, efectivamente, como lo acaba de decir la hermana, yo vengo de lo que es también escuela de pastoral. Yo estoy en 8º grado de escuela de pastoral. Cuando fui mamá catequista, la catequista que estuvo con nosotros preparando precisamente nos hizo esa invitación. Métanse a un grupo de la iglesia, busquen, porque precisamente como papás nos dejan esa semillita sembrada de seguir conociendo, o esa hambre de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí es una oportunidad. Inclusive escuela de pastoral es la escuela de la parroquia. Nos forman para ser dirigentes. Y entonces, pues qué mayor oportunidad si en tu parroquia de cada uno de los catequistas aquí presentes hay esa oportunidad de estar, ese grupo de escuela de pastoral, pues yo los invito a que formen parte de este grupo, porque aquí nos enseñan muchísimo de lo que es nuestra formación como dirigentes, pero también nos servirá mucho como catequistas. Por gracia de Dios, a mí me invitaron este año a participar, por eso estoy en este curso,
Gracias a Dios, porque creo que Dios me llamó en este momento para que yo fuera catequista. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Padre, por todo su valioso conocimiento que nos transmitió. Gracias. Gracias. Para concluir, Claudia Sámano, si nos activa su audio, por favor. Adelante. Si nos activa su audio, por favor, Claudia. No, creo que tiene problemas con su audio. Sí, no se pudo. Bueno, pues, Padre, muchísimas gracias por todo este tiempo. Yo agradezco mucho también la disponibilidad de los catequistas que tienen en esta intención para seguirse formando, que indudablemente pues es una oportunidad estos seminarios para que vayamos profundizando, y también en esta modalidad de laboratorios pues para ir identificando estas nuevas propuestas que podemos hacer a partir de la parte teórica y la parte práctica, que tiene que ver con la experiencia, con la aplicación en los procesos catequísticos de estos conocimientos que vamos adquiriendo. Pues muchísimas gracias, Padre. Le agradezco mucho, y bueno, pues siempre queremos también unirnos a las felicitaciones por su 30º aniversario de ordenación sacerdotal. Nos alegra mucho pues el que usted esté con nosotros. Siempre lo he considerado un buen amigo, y pues me alegra mucho que podamos compartir también estos espacios. Muchísimas gracias y felicidades. Todo gusto, muchas gracias. Pues muchas gracias. Les acabamos de poner en el chat también el documento de trabajo en el apartado precisamente que tiene que ver con las tareas y las fuentes de la catequesis, para que ustedes lo vayan descargando y vayan haciendo su trabajo, que tiene que ver con esta propuesta que ustedes van a ir realizando, ya sea de manera personal, parroquial o decanal, según como ustedes se puedan ir organizando, para entregar a final del seminario. Entonces, en el chat está el documento. De todas maneras, también está en la nube, y también ahí en la nube ya están los videos de las sesiones pasadas, para que los puedan ver. Como son muy pesados, yo creo que, bueno, si alguien los puede descargar, está bien, pero si no, pues los pueden ver directamente ahí. Y no sé si tuvieran alguna otra duda, alguna otra pregunta. Pues bueno, con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias.